Ya. Listo. No sé qué pasó. De verdad que... De verdad que estas cosas no van conmigo, Steffi. Buenos días. Hi, Steffi. Muy bien, ¿y tú? Pero no te veo. Ah, ya. Sorry, sorry. Es que estoy aquí hace un rato. Déjame ponerme. ¿Sabes qué? Voy a poner ese link en el Instagram porque yo no sé si es que todos tienen el link mal. No sé. Claro, el detalle fue que, a ver, no sé, pero al menos el primer enlace que pudiste dar, sí es cierto que me estabas invitando como anfitriona, o sea, como el enlace que tú creaste para la reunión. Ujú. El enlace que tú tenías que compartir fue el que me acabas de mandar, que es el enlace para participantes. Eso tengo Sí, entendido, sí, tampoco. sorry que interrumpa. El link que mandaste antes no salía como que si tú no habías empezado la reunión todavía. El que mandaste Claro, ahorita sí me sirvió. exacto, exacto. Ajá. Sí, es Así que más, manda ese. te hace que ingreses datos para que Que puedas llenes volver a... datos. Sí. Mm. Ese yo creería que lo vuelvas a poner y ahí ya podrían entrar el resto. Ya lo compartí con el resto de personas, por si acaso. Ajá, yo también. Ya. A ver, pero sí, claro, pero aquí sí estaban conectadas algunas personas antes. Estábamos como 15 antes de Bueno, que ya son usted. 27, por lo que Ajá. veo. Déjame eliminar esta y poner de nuevo. Uy. No. Ya. Ya. Bueno, pero por ahora tienes buen internet. Estoy encima del router, en el cuarto de mi hermana. O sea que no hay manera, no hay manera. No sé, la verdad. Pero anteriormente, ¿tú crees que era por tu internet? O sea, ese era el problema. Por ejemplo, los directos con Vicky. No entiendo. La verdad que no entiendo qué pasa. ¿Qué vas a decir? Es una especie de... Nada, no voy a decir nada. Oye, Verónica y Jessie son Nutris también. Ok. Son amigos míos, por eso se atribuyen el derecho a ellos a... El derecho de la no nos crítica, hemos, de criticar. Y ahí no nos acaba de entrar hemos, otra, Cristi. no nos Ella hemos también atribuido nada. va a hablar. Qué risa, qué risa. Ahora sí. Bueno, chicos, gracias. Y a partir de ahí fue que pues en el máster no los dieron y yo empecé a indagar muchísimo hasta que pues ya es increíble la cantidad de libros, estudios, etcétera, que hay sobre todo este tema que uno no tiene ni idea y que no sé si aquí los que se van a conectar son todas nutricionistas o estudiantes, etcétera, supongo que no, que hay un poquito Una de todo. mezcla, sí. Claro, hay una mezcla, pero sí es cierto que a nosotras en la carrera pues nos dan anatomía, el sistema reproductivo, pero no nos dan más allá, no nos comentan todo lo que pasa a nivel inclusive de metabolismo como tal. Entonces, bueno, yo honestamente creo que es súper importante este tema en general para que todas las mujeres lo sepan, bueno, los hombres también, pero creo que obviamente la mujer que se tenga que conocer a sí misma creo que es un punto muy importante. Claro, exactamente. Entonces, yo creo que podríamos empezar con alguna de las preguntitas que nos han hecho. Para empezar, el tema que más o menos como que ahí escogí es como que la alimentación en la mujer, el ciclo menstrual y el síndrome de ovarios poliquísticos, ¿no? Okay. Entonces, podríamos empezar por lo inicial. Entonces, básicamente, guiándonos una de las preguntas de Génesis Reyes y la uní con una de Pamela Basulto, que una es de aquí de Ecuador y otra es de México, más o menos nos preguntaban, guiándonos por la fisiología y no tanto por la alimentación intuitiva, ¿debe existir predominio de algún macronutriente en las diferentes etapas del ciclo menstrual para aumentar la masa muscular como extra? Y la otra preguntaba solamente, ¿debe existir algún tipo de alimento específico según el ciclo menstrual? Bueno, yo creo que alimento en específico no.
Ujú, Sin duda alguna, macronutrientes. porque bueno, yo soy obviamente que sí, fan de no adjudicarle ninguna propiedad milagrosa a un alimento en general, pero en específico, perdón, pero sí es cierto que, por ejemplo, a nivel de macronutrientes, pues obviamente dependiendo de la fase del ciclo menstrual, tenemos ciertas fases en donde, por ejemplo, metabolizamos peor, o por así decirlo, sí, peor los carbohidratos, como por ejemplo la fase folicular, que es esa fase a partir del día 1 de que tenemos el periodo menstrual. Ahí siempre, eso es importante siempre recalcarlo porque es increíble como las personas o las mujeres, pues cuando les hablas de fase folicular, dicen, pero ¿cuándo empieza mi fase? Es que no entiendo. ¿Cuándo empieza todo el día 1? El día 1 empieza cuando tienes el periodo menstrual. Ahí es que empieza la fase folicular, que tienes la fase folicular temprana y la tardía. En ambas, pues ya a partir de que el estrógeno comienza a elevarse, pues en esa parte metabolizas peores los carbohidratos porque tienes peor resistencia a la insulina, básicamente. Sensibilidad a la insulina, más, básicamente. Entonces, en ese aspecto, pues, no es, y siempre se lo digo a todo el mundo, no es que, perdón, me acabo de equivocar horrible. Lo siento, quiten toda la información que acabo de decir porque estás totalmente al revés. Es en la fase lútea, perdónenme, lo siento muchísimo. Es en la fase lútea que metabolizamos peor los carbohidratos. En donde tenemos mejor sensibilidad a la insulina es en la fase folicular. Me acabo de equivocar, lo siento. La fase folicular, que es el primer día del periodo menstrual, aquí es cuando empezamos a tener peor sensibilidad a la insulina y por ende metabolizamos peor los carbohidratos. Luego tenemos la fase lútea, tenemos la fase de ovulación, que yo honestamente esta fase la tengo en cuenta como si fuera una fase muy rápida. Es importante, pero es una fase muy rápida. Yo creo que esta fase es súper importante para la ganancia muscular en la mujer, porque en esta fase el pico de fuerza máximo está súper elevado, es decir, alcanzamos nuestro pico de fuerza máxima en este punto, deberíamos como aumentar la carga de entrenamiento, no deberíamos, pero sería ideal aumentar la carga de entrenamiento y por ende también inclusive mejorar tiempos de carrera o mejorar cargas en general. Si tienes algún objetivo a nivel deportivo, yo creo que este es el mejor momento. Y luego, pues el peor momento obviamente es en la fase lútea, que aquí es cuando metabolizamos peor los carbohidratos, que fue lo que me equivoqué anteriormente. Aquí es cuando la sensibilidad a la insulina disminuye y por ende pues no metabolizamos muy bien los carbohidratos y lo ideal sería aumentar el consumo de grasas. Yo creo que en ese aspecto yo lo que daría énfasis es que durante la fase folicular y la ovulación sean donde se incorpore mayor cantidad de carbohidratos y se incorpore un entrenamiento más cargado para que se dé el aumento de masa muscular. Eso sería lo que yo recomendaría. No sé qué opinas tú, Erika. Es que estaba Tratando de desbloqueando bloqueando la pantalla de una de las personas. Ah, vale. Sí, estaba haciendo eso, básicamente. Disculpa. Vale. Es que sí vieron que estaban compartiendo una Yo pantalla. pensé que eras tú, que estabas buscando algo. Vale. No. No, a ver, entonces, sí, o sea, básicamente eso fue lo que justamente hablamos también en el taller que dimos en el webinar que dimos con Vero, que ya lo hemos dado 3 veces incluso. Entonces, sí, básicamente no es que necesitas comer algo específicamente en diferente etapa del ciclo, sino que sí hay ciertos alimentos que te pueden ayudar para calmar dolores, inflamaciones, cosas así, que te pueden llegar a calmar antojos, que tal vez te pueden incluso beneficiar en ciertas etapas donde te da más hambre, en ciertas etapas donde tal vez puedes ganar más masa, puedes hacer más actividad física, otras tienes que descansar un poquito más. Entonces, hay alimentos que te pueden funcionar para diferente etapa, ¿ya? Entonces, básicamente es eso. Por ejemplo, en la ovulación tal vez podrías aprovechar un poco más de hacer actividad física, porque es cuando estás más fuerte, también en la preovulación. En cambio, en la menstruación tal vez respetar un poco más el descanso, y comer tal vez ciertos alimentos que te puedan llegar a calmar ciertos antojos, también como en la premenstruación, en el periodo premenstrual. Pero son como pautas
para que puedas controlar un poquito más todo ese ciclo que literalmente nos termina volviendo a veces hasta locas de todo lo que, cómo cambiamos tanto, ¿no? Y de ahí justamente ahí preguntaban que para ganar masa muscular, entonces básicamente la recomendación sería, bueno, como cualquier otra pauta dietética para ganar masa muscular sería específica para ella, y de ahí tal vez lo que se podría recomendar es que aproveche esa ventana de preovulación y ovulación para darle más duro al ejercicio y tal vez tener un mejor rendimiento en el ejercicio, porque también en la menstruación lo que se recomienda también es no ser tan fuerte porque eres más propensa a lesionarte, ¿no? Hay más lesiones en rodillas y cosas así justamente porque esa es un poquito más inflamada. Entonces, ajá. Sí, no solo eso, sino que además pues sí tenemos mayores cansancios, tenemos menos energía en general, o sea que ya no es solo por el punto de que sí, nos podemos lesionar más, pero también es el punto de autocuidado, pienso yo, es súper importante. Es decir, a pesar de que pues tengo, vamos a suponer, un síntoma premenstrual, yo estoy dándole con todo al entrenamiento, pues no es una forma de autocuidado, y menos aún si tú eres de las mujeres que sufren muchísimos cambios hormonales a nivel de síntoma premenstrual o en la fase lútea como tal. Claro. Entonces, igual si ustedes tienen preguntitas acá, pueden ir preguntándonos cosas y mientras tanto yo voy sacando acá algunas otras de las preguntas. Acá las copié tal como las escribieron más o menos, ¿no? ¿Cómo actúa la ansiedad según cada fase del ciclo menstrual? ¿Qué hormonas se ven aumentadas? Me imagino que hormonas se ven aumentadas cuando nos da más ansiedad. Si estamos hablando de alimentación, nutrición, sería como que ansiedad por ciertos alimentos dulces, generalmente es eso, ¿no? Que nos dan antojos por cosas Sí, así. bueno, sin duda alguna. Sí, a ver, normalmente es esto, obviamente es en la fase lútea. Aquí yo siempre pienso que obviamente cada mujer es un mundo, pero lo que normalmente a nivel fisiológico se da normalmente es que después de la ovulación, justo después de la ovulación, es cuando nuestro cuerpo, si se da cuenta que no estamos embarazadas, aquí los niveles de progesterona pues caen a pico. Y aquí es cuando normalmente se dan drásticos cambios de humor o drásticas en donde nos estábamos enérgicas y de repente al día siguiente pues no me puedo ni levantar de la cama de lo cansada que me siento. Aquí es en donde comienza a disminuir todo lo que es la dopamina y la serotonina, que pues al final son productos químicos de nuestro cuerpo que nos dan esa sensación de bienestar, de placer, de estar bien, esa sensación de bienestar. Y al final, pues obviamente, si estamos disminuyendo su producción, lo que está buscando el cuerpo es aumentarla. Y obviamente a nivel de dopamina queremos aumentarla, pues lo queremos aumentar es con dulces, que es lo que el cuerpo busca de manera desesperada. Entonces aquí es cuando entran los antojos, aquí es cuando entran las ansiedades. ¿Qué normalmente se recomienda durante esta etapa? Pues lo que se recomienda primero que todo es el chocolate negro amargo por su cantidad de magnesio, por la cantidad de magnesio, porque tiene un aporte de magnesio. El magnesio al final ayuda muchísimo a lo que es la regularidad menstrual, pero no solo eso, sino que se ha visto que el consumo de magnesio, inclusive hasta no solo de alimentos, sino de suplementación, puede ayudar a reducir lo que es el estrés físico y el estrés mental. Además de eso, pues también tiene un efecto sedante que ayuda mucho, inclusive hasta para dormir, que puede ser una cosa buena porque al final es como un ciclo. Si estamos estresados, pues obviamente la ansiedad aumenta. Si descansamos mal, la ansiedad aumenta más aún porque vamos a tener mayores antojos de alimentos altos en azúcares para compensar este cansancio. Entonces, ¿qué queremos? Pues obviamente, antes de todo eso, tratar de autocuidarnos como siempre, o sea, descanso, gestión del estrés y luego pues obviamente la parte de alimentos que si pudiéramos incorporar pues alimentos también altos en omega 3 que disminuyen la inflamación, como por ejemplo los frutos secos y los podemos combinar con chocolate negro. Los frutos secos como almendras, allá no sé si se dice anacardos, merey, no sé cómo se dice. Acá le dicen cashews, acá somos Ajá, medios agringados. Entonces, okay. cashews, anacardos, nueces de la India. Por eso, es una buena fuente de magnesio, entonces, bueno, si haces una combinación de ambos, también sería una buena opción. Las hojas verdes también, por ejemplo, porque son fuentes de vitamina B6, que al final también es un punto extra para
para regular todo lo que es el ciclo menstrual y también disminuir este tipo de síntomas premenstruales que tenemos durante la fase lútea. Pero bueno, básicamente eso, creo que lo dije todo, no sé si... Sí, básicamente, claro, eso es lo que yo siempre digo, es como que estamos de luto, entonces nos da como esas ganas de recompensa, y entonces buscamos lo dulce, ¿no? Y lo que nos traiga como que esa sensación de felicidad, porque siempre hemos estado acostumbrados de que, mal acostumbrados a que los dulces o las cosas así son una recompensa, son sinónimo de felicidad, entonces lo buscamos normalmente también porque son bastante palatables. Pero también es verdad que podemos darnos ese gusto en ese momento y seguir con una alimentación saludable. Tampoco es que hay que ser tan extremistas y decir, no, yo no voy a poderme comer las Oreo y solamente me voy a poder comer los anacardos con la fruta porque... Súper importante que lo digas, súper importante. O sea, yo sí me comí este mes mis Oreo, ¿no? Me compré un paquete y me lo repartí en 2 y me las comí y se acabó, no pasó nada, ¿no? Exactamente. Y bueno, entonces sí, básicamente, claro, súper bien explicado. No sé si después podemos ir viendo. Tal vez chicos, a ustedes que los hice mis coayudantes, me pueden ir viendo las preguntitas. A ver, o ya. Hay una pregunta de María Benavides. Dice, ¿qué recomendación tendría para una persona de ciclo corto cada 21 días? En general, bueno, ella comenta un poco que tiene anemia. Bueno, ¿y qué debería hacer bajo esas circunstancias? ¿Cómo? Pues ¿Tiene anemia? que tiene ciclos cortos cada 21 días y en general tiene anemia y entonces pregunta si debería tomar hierro. Pues yo creo que siempre en este aspecto yo siempre recomiendo que esto también se vea por analíticas y con un médico, es decir, que realmente se sepa que tienes un diagnóstico de anemia, sea anemia ferropénica o lo que sea, porque o sea, yo creo que la suplementación de hierro, entre otra suplementación en general, pero la de hierro es bastante delicada. Entonces creo que se tiene que tener mucho cuidado con la suplementación de hierro, el decir, bueno, sí, mira, tomaste la suplementación de hierro porque me estás diciendo que tienes anemia, ¿no? Porque al final yo no controlo cómo son tus analíticas para yo saber realmente qué te debemos suplementar, con cuánto te debemos suplementar, por ejemplo, de sulfato ferroso, no lo sé. Entonces yo esa parte, pues, siempre recomiendo a que es preferible que te veas sea con un nutricionista conjunto al médico que te pueda hacer las analíticas en sangre, etcétera. Pero si tienes ciclos cortos, yo no sé si esto también ha sido durante toda tu vida, que has tenido ciclos cortos, esto también hay que verlo, porque son ciclos cortos, pero si tus ciclos han sido siempre así, tampoco quiere decir que estén mal, ¿vale? Ya. Es mi manera de ver esto. Claro, todo como personalizado y siempre corroborando analíticas para suplementarte con cualquier cosa, menos la B12 en vegetarianos, que es obligatoria. Hay otra pregunta, dice Belinda, en caso de los anticonceptivos, ¿es que existe alguna recomendación alimentaria en específico? ¿O también hay cambios en el metabolismo? No, al final, a ver, no hay estas fases que tenemos normalmente las personas o las mujeres que no tomamos ningún tipo de anticonceptivo hormonal. Estoy hablando de inclusive la píldora, la mini píldora, la píldora combinada o inclusive el anillo, cualquier tipo de anticonceptivo que libere hormonas, al final algo están inhibiendo la ovulación, así sea la mini píldora que solo tiene progestina normalmente, inhibe la ovulación, así sea un 80%. Esto quiere decir que tus fases no se dan igual. Esto quiere decir que tu cerebro y tus ovarios están casi desconectados en su totalidad. Tú simplemente estás teniendo hormonas sintéticas en tu cuerpo, pero al final tu cerebro y tus ovarios están desconectados, es decir, que no se dan las mismas fases, no se dan los mismos cambios, no tienes el periodo menstrual, tienes sangrado por abstinencia, eso es importante acotarlo. Entonces, al final esto es súper importante porque no sean los mismos cambios. Probablemente tienes una fase premenstrual que es esos síntomas de mal humor, etcétera, lo puedes tener
pero es porque simplemente cortas lo que es las hormonas sintéticas, ese río hormonal que tú estabas suministrando, te lo cortas y obviamente tu cuerpo no entiende mucho y tiene estos mismos cambios de mal humor, ansiedades, etcétera. Pero no quiere decir que pasaste por las fases anteriores. Claro, es como que caen de picada todas tus hormonas y te da igualmente esto acá. Claro, es como que te da una falsa regla también como para visualmente también, porque es como parte Total. de ser mujer, entonces por eso nos Totalmente. hacen descansar, ¿no? Totalmente. ¿De ahí alguna Hay otra otra pregunta. ¿Qué pregunta acá? recomendaciones darías a pacientes de deporte de fuerza que Es sufren que eso, amenorrea? ¿Qué recomendaciones diarias a pacientes de deporte de fuerza que sufren de amenorrea? Pues en ese aspecto siempre valorar la ingesta total de calorías, a ver si realmente pues estás suministrando las calorías necesarias para que realmente pues tu sistema reproductivo empiece a funcionar. Primero eso, luego la gestión del estrés es súper importante. Yo creo que el estrés es la base de todo problema a nivel de ciclo menstrual, o es muy, muy, muy importante. Sea estrés físico, sea estrés mental. Y estrés físico estamos hablando de las mismas dietas hipocalóricas, es decir, el yo quitarme grupo de alimentos, yo quitarme pues demasiadas calorías, al final eso genera un estrés físico a largo plazo y que normalmente pues cambios hormonales que hacen que se suprima la ovulación y al final, pues obviamente no tengamos el periodo menstrual. Entonces, súper importante esa parte, que estés pendiente de las calorías que estás ingiriendo y también el omega 3 y las grasas saludables, súper importante incorporarlas en tu alimentación diaria porque esto también va a ayudar. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Pues básicamente sería eso. Ya a partir de ahí, pues dependiendo también de la cantidad de meses que tengas con amenorreas, se toman, creo que, estrategias mucho más fuertes, o no fuertes, pero es decir, yo tengo una paciente que tiene 3 meses amenorrea, pues todavía tenemos tiempo. Pero si tengo una paciente que tiene 8 meses amenorrea, pues yo ya estoy como un poco alarmada con la situación. Entonces, pues empiezo a suplementar, ya intentamos inclusive pues otro tipo de estrategias, así sea meditación, etcétera, para que se dé el periodo menstrual. Y si no, pues ya se dan otras estrategias que son pues obviamente hormonales. A mí, por ejemplo, ahorita que hablas de amenorrea y estrés, y ahora que estamos en cuarentena, a mí justamente me preguntaron también y me dijeron que justamente tenía amenorrea en esta cuarentena este último mes, y hemos estado ya 3 meses. Entonces, es como que por el estrés que estamos sufriendo justamente, influye bastante. He visto memes y fotos así de que el periodo menstrual está en cuarentena también, o sea, que está desaparecido. Normal, o sea, normal porque estamos en un periodo de estrés que ni siquiera, pues yo creo que esta situación nadie la sabía manejar y hay personas pues que le está afectando más que a otras. Entonces yo, bueno, no lo vería como un problema mayor siempre y cuando no se alargue obviamente esta situación. Claro, y claro, justamente eso también se ve, ¿no? El estrés verdaderamente está implicado en todo, porque por ejemplo, cuando una mujer quiere quedar embarazada o cuando tiene miedo si quedó embarazada o no, el periodo se puede retrasar o todo eso influye millón en todo eso. Influye, la verdad que muchísimo. Acá hay otra pregunta de Christer Müller, que nos escribe desde Canadá y dice: la alimentación del síndrome de ovario poliquístico debe ser baja en carbohidratos. Ahorita ya entramos al lado del síndrome de ovarios poliquísticos. Que si tiene que ser bajo en carbohidratos la alimentación. No necesariamente. Esto es súper importante también, venimos a lo mismo. El síndrome de ovario poliquístico normalmente también se da que hay un problema con la ovulación, casi siempre. Entonces, en ese aspecto, la mayoría de veces también puede y tiene mucho que ver con el estrés. Volvemos a lo mismo. El estrés pues genera, al final todo se da en lo que es el hipotálamo y a partir de ahí pues una cascada hormonal en donde se suprime la FSH y la LH que están encargadas de la ovulación y a partir de aquí es que si obviamente tenemos una ovulación tardía, tenemos un periodo menstrual tardío y ya nuestros ciclos empiezan a ser irregulares e inclusive el cuerpo lúteo está no saludable.
Entonces, en ese aspecto, es siempre importante recordar que si, por ejemplo, en tu caso, en el caso de esa persona, esa paciente que tiene síndrome ovario poliquístico, el disminuirle muchísimo los carbohidratos le va a generar más ansiedad y más estrés físico, de nada sirve eliminarle este grupo de alimentos para que ella, pues al final, inclusive, pues me esté ovulando peor y me tenga peores periodos menstruales. Entonces, importante, es decir, yo no lo veo como algo vital. Sí es cierto que hay que controlar la cantidad de carbohidratos, inclusive la calidad de carbohidratos, creería yo que es mucho más importante, es decir, pues obviamente irnos a la parte de carbohidratos altos en fibra o moderados en fibra antes de que, pues obviamente cuando decimos carbohidratos pensamos que es pan y Oreo y todo esto, no, estamos hablando de que no hay que eliminar carbohidratos o disminuir carbohidratos como por ejemplo las legumbres que tienen carbohidratos o inclusive pues la avena también que es fuente de fibra. Entonces no es algo vital, no lo veo algo como súper importante. Si es cierto, si viene una paciente que tiene resistencia a la insulina y está en sus peores momentos de resistencia a la insulina, pues capaz aquí hay que tratar de atajarlo de la mejor manera, pero nunca, nunca eliminando este grupo de alimentos. No lo veo para nada vital, para nada. Claro, justamente eso, también tal vez esta pauta se empezó a dar también porque la mayoría no la mayoría, una gran parte de los pacientes con síndrome ovario poliquístico termina desarrollando resistencia a la insulina, entonces es una buena pauta para que también controlen este aspecto, ¿no? Efectivamente. A ver, vamos a ver otra pregunta por acá. ¿Existe algún buen complemento alimenticio, pastillas, que ayuden al síndrome ovario poliquístico y que no sean anticonceptivos? Nos pregunta Laura Suárez desde Galápagos. Vale, pues ahí tenemos el maravilloso inositol. Aquí, que eso lo estaba hablando contigo la otra vez, aquí es increíble como, bueno, como todo llega como tarde en diferentes países. Yo estuve leyendo el inositol desde hace, pues casi hace 4 años que lo están implementando en lugares como Australia, que ellos son como otro nivel de avanzados a nivel de nutrición. Entonces, en ese aspecto, ellos ya estaban implementando, y inclusive en Estados Unidos estaban implementando el inositol para muchos temas a nivel de irregularidades menstruales. Aquí en España se empezó hace aproximadamente 2 años a implementar, sobre todo todos los nutricionistas que empezamos como a incorporarlo, porque primero pues tiene muchísimos estudios y tiene estudios muy, muy, muy buenos y cada vez son más. Sí es cierto que no quedaría mal que haya mucho más investigación, ojalá cada vez haya más, pero sí la verdad es que hay muchísima investigación detrás ya de que realmente es un suplemento muy, muy, muy beneficioso a nivel inclusive de resistencia a la insulina, a regularidad menstrual, porque mejora la calidad del huevo como tal, y además de eso también ayuda mucho a los cólicos y a los dolores y a la inflamación. Entonces, creo que es un buen suplemento. Al final es un suplemento que actúa como un mensajero químico o un mensajero secundario, por así decirlo, que las mujeres que tienen periodos irregulares o síndrome ovario poliquístico, pues no producen suficiente inositol. Entonces, por esta parte, yo he visto por experiencia la mejoría con este suplemento y es increíble. Increíble no decir que es igual que las anticonceptivas. Eso sin duda alguna no lo es, porque la anticonceptiva, pues al mes ya se te quitaron síntomas de hirsutismo, acné, etcétera. O sea, es increíble. Pero con el inositol, con paciencia y obviamente alimentación, ejercicio, descanso, etcétera, sí es cierto que se nota mucha mejoría, tanto en síndrome ovario poliquístico, inclusive simplemente periodos irregulares o hasta menorrea. Claro, ahí está súper importante lo que dijiste, ¿no? Porque igual el hecho de tal vez ir a no recurrir directamente a los anticonceptivos, ¿no? Que lo que hacen es que ponen una curita al problema básico, es que el mioinositol te puede llegar a también llevar a que cambies otros aspectos en tu vida, como estás diciendo, ¿no? Que se recomienda mejorar también la alimentación, empezar la actividad física, entonces es como un efecto halo y te puede ayudar en múltiples aspectos, ¿no? Exactamente. Sí, además que es increíble, bueno, yo no sé allá, bueno, y me imagino que sí, igual que acá, que nunca, nunca, nunca se tiene en cuenta el historial del paciente. Es decir, yo llego
e inclusive ni siquiera preguntan mucho a nivel de ¿tienes irregularidades menstruales o el acné, etcétera? Simplemente te hacen un ultrasonido, una ecografía, tienes ovarios poliquísticos, tómate anticonceptivas, chao, hasta mañana. Claro. Y probablemente hasta esta mujer, o sea, porque al final el síndrome de ovario poliquístico no se puede diagnosticar solo con ultrasonido, o sea, se necesitan analíticas en sangre, se necesita saber también que hay también otros síntomas. Pero aquí es increíble cómo simplemente se receta a todo el mundo. Toda mujer que tiene alguito de irregularidad menstrual, toma anticonceptiva, acné, anticonceptiva. Antes de ver si capaz es por la alimentación, es por el estrés, es por lo que sea, no. Anticonceptiva automáticamente. Entonces, bueno, yo simplemente para las mujeres que ya vienen de por sí, pues mira, quiero ver si dejo las anticonceptivas o las descanso, vamos a probar con el inositol. Importante, mujeres que quieran descansar las anticonceptivas, no las dejen de golpe, planifíquenlo. O sea, mejoren primero su alimentación, el ejercicio también es súper importante, el descanso, etcétera, y junto con el inositol, y luego la dejan, porque los síntomas por píldora son bastante, en casi todas las mujeres, suelen ser bastante fuertes, con amenorrea o periodos irregulares, comienza el acné, vello facial, etcétera. Entonces, sobre todo las que tienen ovarios poliquísticos, por supuesto. Súper, súper bien. Acá, por ejemplo, yo he tenido pacientes ahora último de justamente síndrome de ovario poliquístico y está ahorita también en la cuarentena, me puse a buscar en cualquier página que aparecía, o sea, Mercado Libre es lo que aquí aparece en Ecuador. Y Sí. solamente conseguimos el inositol. No, aquí no hay el mío inositol. No, pero ¿sabes qué dosis es? Ahí busqué cuáles podían ser la combinación, era ácido fólico más inositol. Claro, esto pasa aquí también, ¿vale? No quiere decir que no sea inositol, quiere decir que no lo declaran en la lista de ingredientes. Porque normalmente cuando es inositol, que te lo sale en el bote del producto, y por ejemplo son dosis como 1000 miligramos, 2000 miligramos, se trata siempre de mioinositol. Ahora, si son dosis de 3, algo, 5, algo, normalmente se trata de quiroinositol, que no quiere decir que esté mal, pero yo honestamente casi todos los estudios que he leído son de mioinositol. O si no, mioinositol con dequiro, que son ambos los dos, una relación, no me acuerdo si es de 5:1 o algo así. Pero yo recomendar dequiro únicamente, prefiriera que no. Y creo que hay una marca aquí en España que tiene solo esa, pero de resto casi todas son mioinositol. Si no te sale en la lista de ingredientes, normalmente si son dosis de 1000 miligramos, es mioinositol. Ya, perfecto. A ver, vamos a buscar alguna Sí, otra. yo encontré una en Mercado Libre de acá de Ecuador que sí es de 1000, pero solo una. De ahí el resto son como 1000 mezclas y tiene la verdad que muy poca cantidad. Y que normalmente tiene que ser ácido fólico, casi siempre le echan Exacto. ácido fólico, etcétera, que no, bueno, no viene mal para la mujer que está buscando fertilidad, pero bueno, inclusive no viene mal, pero bueno, sí es cierto que aquí también siempre lo mezclan, sobre todo con vitamina B6 y con ácido fólico. Claro, yo creo que mi paciente tuvo que comprar la de 500 porque era la que le llegaba ahora. La otra, el otro señor no contestaba y estábamos acá en cuarentena, entonces, Claro que también es un problema. claro, como ahorita estamos acá. A ver, acá nos ponen dispositivo Mireille, ganancia de peso. Podríamos hablar tal vez de la ganancia de peso con anticonceptivos. Sí, a ver, yo normalmente no lo tengo, o sea, yo lo veo como puede ser un efecto secundario, lo que se ha visto. Sin embargo, tampoco es como que, bueno, gracias a anticonceptivas yo aumenté demasiado de peso. Mentira, porque no es así. Es decir, sí puede tener el efecto secundario de aumento de peso, sobre todo a nivel de retención de líquido, pero yo al menos lo que he investigado tampoco es como que, bueno, estamos aumentando de peso radicalmente gracias a las anticonceptivas. Creo que no, diría yo. Claro, también tiene que ver con los hábitos y tal vez puede ser algo que te pueda llegar a como entre comillas, como que disparador. Y si tú Exacto. le das esa ayuda a que verdaderamente ganes peso, se termina dando, ¿no? Total, total, total. Implante, claro, personas que se ponen el implante y han llegado a consultas con acné y kilos por encima.
no le quiso quitar el implante y nutricionalmente fue muy difícil apoyarle. ¿Qué harías nutricionalmente en ese caso? Cuando ¿Cómo? se ponen implantes, ¿Implantes te refieres al DIU? Pregunto. Gabriela Molina nos acaba de preguntar, ella también es nutricionista. Acá pone que el médico cabecera no le quiso quitar el implante y empezó a tener acné, kilos por encima y nutricionalmente para ella fue muy difícil apoyarla. ¿Qué le recomendarías? Por ejemplo, cuando tiene un dispositivo y el médico no se lo quiere quitar y a pesar de eso Está empieza a tener teniendo acné. Claro, Ajá. tiene efectos secundarios gracias al dispositivo que, si no me Ujú. equivoco, es un DIU hormonal, no sabemos. No he puesto aquí. Bueno, supongo que sí, no sé. Ujú. Sí, a ver, obviamente en ese aspecto yo lo trataría un poquito también, inclusive lo mismo con inositol, porque no viene mal, sobre todo para tratar la parte también del acné, etcétera. Y ya del acné también pudiéramos, yo normalmente con el acné, lo que hago es probar eliminar ciertos alimentos que pueden provocar, pues, que son más inflamatorios. Entonces, yo, por ejemplo, los lácteos, pues digo, vale, vamos a ver si los podemos eliminar durante 2 semanas, a ver si el acné mejora. Al final, como no es que le vamos a eliminar a todo el mundo los lácteos, pero sí es cierto que en mujeres que tienen muchísimo acné, sí puede ser una buena recomendación a nivel nutricional. Entonces, este aspecto creo que se puede valorar también en esta paciente para ver si eliminamos los lácteos y por ende va a mejorar esta parte. Simplemente el ir intentando. Y bueno, con la suplementación sin duda alguna también es una buena manera, pero bueno, me parece fatal que a pesar de que tiene estos efectos secundarios, como que no le quiera Médico, no. eliminar el implante, ¿verdad? No lo entiendo, pero bueno. Claro. A ver, déjame ver si tengo por aquí otra pregunta. Ah, mira, sí es hormonal, pero no intrauterino, es subdérmico, vale, exactamente lo mismo. Al final tiene un efecto secundario que normalmente no suele suceder mucho lo que es el acné con el implante subdérmico, pero bueno, yo creo que es un efecto secundario, le sienta mal simplemente este implante y deberían eliminárselo, pero bueno, cada médico con su historia. Claro, por ejemplo, acá Génesis Mera de Colombia nos pregunta, ¿cómo puede, bueno, pregunto lo que literal, o sea, textual lo que lo que nos preguntan, ¿no? ¿Cómo puede ser la nutrición en una mujer que tenga amenorrea desde hace 2 años? En mi caso, tengo 16 años. Por ejemplo, ahí tal vez hay que ver la causa de la amenorrea. ¿Qué está causando esa amenorrea como base? Corregir la génesis del problema. Importante, yo creo que en ese aspecto inclusive, a ver, si tienes 2 años es que ya es alarmante, es delicado. Entonces ya en ese aspecto inclusive, aunque no es para mí el mejor tratamiento, pero a nivel hormonal, pues si tiene que ser el primer tratamiento que sea algo hormonal, sea las anticonceptivas o no, creo que sería como simplemente para intentar disminuir esta amenorrea y luego intentar como planificarlo bien, ver cuál fue la base del problema en su momento, si pudo haber sido pues mucho entrenamiento o disminución de calorías muchísimo, estrés, etcétera. Hay que ver analíticas, hay que ver cuál fue la base del problema, pero es que 2 años de amenorrea y creo que la edad que dijo, 16, que 16. ya es mucho más delicado. Claro, si ya tuvo su periodo menstrual por primera vez y deja de menstruar, algo está pasando, ¿no? Otra cosa es Claro, que no haya sobre todo, menstruado. claro, ya aquí esta edad es súper importante para la salud de los huesos. Y ya tener 2 años a menorrea, pues no está fácil. Estoy Acá, tratando de leer las preguntas acá que nos hay por aquí. preguntan cómo podemos disminuir los dolores menstruales fuertes a través de la alimentación. En caso de necesitar alguna suplementación, ¿cuál sería la mejor opción? Bueno, primero, entender que dolores muy fuertes no son normales. Dolores que te inhabiliten no son normales. Hay que ver nuevamente qué está pasando aquí. A veces es importante
también conocer que si nosotras inclusive tenemos o tenemos malos hábitos, muchísimo estrés, esto puede repercutir en nuestro ciclo menstrual hasta 3 meses después, ¿vale? Entonces, es importante primero ver si la gestión del estrés no lo estamos llevando bien, si somos personas muy ansiosas también, mujeres muy ansiosas, también ver que el uso de cafeína, sobre todo durante la fase lútea, hay que disminuirla, porque esto también puede generar dolores en general o ciclos menstruales irregulares. Además de esto, también es importante, pues, como siempre, la gestión del estrés y luego entonces, inclusive hasta en analíticas ver también, pero ya luego entonces lo que es la suplementación. Yo normalmente lo que suelo recomendar en ese aspecto, e inclusive lo he utilizado en mí, no sé si allá está de moda, pero es el CBD oil, no sé si allá está de moda, pero aquí hubo también un boom. No es utilizarlo durante todo el mes, son gotitas de CBD y al final, pues normalmente yo me las pongo a nivel aquí, abajo de la lengua. Me pongo 5 gotitas, dependiendo también hay que ver mucho la marca que sea orgánica, porque pues no todas tienen realmente una cantidad de CBD que es la que declaran a nivel en el etiquetado. Entonces eso es súper importante también verlo. Ayuda muchísimo a disminuir inflamación y a disminuir migrañas y dolores. Sin embargo, si no se quiere tomar este tipo de suplementos, nuevamente venimos con el magnesio y inositol. Yo creo que son combinaciones súper buenas para este tipo de problemas, pero porque yo creo que a nivel de dolores muy fuertes hay que ver la base, y la base puede ser que no estás teniendo un ciclo menstrual saludable. Importante, porque dolores que te inhabilitan no son normales. Inclusive puede ser hasta genético. Claro, Bueno, ver la causa, ¿no? Encontrar la causa. Mm. Acá está, dice, yo estuve 2 años con amenorrea por exceso de ejercicio físico y desde que me regresó sufro de cólicos menstruales terribles. ¿Qué recomiendas en cuanto a superalimentos? Superalimentos o nutrición. Claro, bueno, básicamente lo mismo que acabo. Vamos a ver qué otra pregunta. Ay, no sé si aquí puedan tal vez ver más o menos más arriba. Oye, es que hay bastantes preguntas, pero se repiten, ¿no? Hay bastantes estudiantes de nutrición, estoy viendo. Sí, hay una pregunta sobre premenopáusica. No sé si Mm, eso esté dentro de la línea de lo que están tocando ahora. Sí, a ver, ¿cuál es la pregunta? Porque dependiendo de la ¿Qué, pregunta. qué tipo de alimentación se recomendaría o una planificación alimentaria en estas mujeres en edad o etapa premenopáusica? Pues yo creo que en verdad básicamente lo mismo, es que también, por ejemplo, hay mujeres que en la etapa premenopáusica no tienen síntomas tan fuertes y no les viene tan fuerte. Entonces, dependiendo de cómo haya sido lo mismo, su ciclo menstrual durante toda su vida, va a depender de que esta etapa premenopáusica venga más fuerte o no. También con el uso de anticonceptivas a nivel hormonal, si las ha descansado en algún momento o no. Aquí va a depender muchísimo que esta etapa premenopáusica venga antes o no, lamentándolo mucho. Las anticonceptivas tienen sus consecuencias no muy positivas a largo plazo, sobre todo. Entonces, esto hay que valorarlo muchísimo. Creo que la alimentación para mujer premenopáusica sana sería exactamente la misma. Y valorar muchísimo el entrenamiento de fuerza, creo que es algo vital para estas mujeres, primero para todo el mundo, pero bueno, para mujeres premenopáusicas es súper importante que la ganancia muscular o al menos el mantenimiento de masa muscular se tenga en cuenta. Muy importante. Acá Cristi Bajaña, que también es Nutri, y está por aquí creo, nos preguntaba por qué hay mayor caída de cabello en ciertos días del mes. Para mí, se me cae el cabello más por etapas del año. No lo he visto durante el mes, lo he visto como que conforme pasa el año. Sí, yo no creo haber leído que la caída del cabello también se puede dar, por ejemplo, en la fase lútea. Creo que es lo que puedo haber leído, pero no estoy clara. De verdad que no
no estoy muy clara en cuanto a ese aspecto de la caída del cabello, no estoy muy informada. Realmente, no sé si por fase realmente se da un poco más o un poco menos. Yo supongo que sí, en la fase lútea pues se daría un poco más, o inclusive en la ovulación porque hay mayor testosterona, pero Ujú. no estoy muy clara de eso. Acá nos están preguntando, algunas veces nos preguntaron lo del el inositol, justamente. ¿Se toma en pastillas? ¿Cuál es la cantidad? ¿Es mejor la que viene en polvo? Acá no he visto Yo todavía la del polvo yo, pero bueno. Ah, vale. Sí, aquí sí la hay en polvo, pero yo creo que ambas son igual de, de buenas, porque al final, en verdad, la cápsula lo que te tiene es el polvo adentro. O si no te vienen las cápsulas, no las cápsulas recubiertas, sino te vienen como cápsulas que en verdad si las deshaces son polvito. Entonces, bueno, es básicamente lo mismo. A nivel de absorción es exactamente igual. Y luego la dosis va a depender del objetivo que tengas. Si el objetivo es simplemente tener ciclos regulares, pues al final una dosis de 1000 miligramos de mioinositol es más que suficiente, pero si yo, por ejemplo, tengo amenorrea y ya tengo 6 meses de amenorrea, yo creo que la dosis ya se aumenta para simplemente tratar de apurar un poquito más el periodo menstrual, pero bueno, que al final va a depender mucho del objetivo, va de 1000 a 4000 miligramos. Nunca he recetado más de 4000 miligramos, hasta ahora no he tenido la necesidad, me parece una dosis ya elevada. De todas maneras, el inositol no tiene efectos secundarios, a menos de que se tome más de 12.000 miligramos, que es lo que se ha visto que puede tener ciertos problemas digestivos, pero ya está, eso es todo. Claro, y ahí en síndrome de ovario poliquístico, es la misma dosis. Acá, pero Sí, yo creía que yo daría de 2 a 3000 miligramos como máximo. bueno, déjame ver. Por acá también A ver. preguntan, ¿un plan nutricional se puede hacer en base a cada fase del ciclo menstrual? O sea, supongo que sí es necesario hacerlo. Yo creo que ya va a depender también eso del objetivo de la chica, es decir, si la chica pues está buscando, no sé, está en su última etapa de pérdida de grasa corporal, pues se puede valorar o tiene algún objetivo a nivel inclusive de rendimiento, pues se puede valorar mucho cambiar a nivel nutricional, inclusive de plan de entrenamiento para que pueda lograr mejores cosas a nivel de rendimiento, etcétera, y también inclusive de composición corporal. De pérdida de grasa se pudiera valorar, pero yo hasta ahora honestamente no es algo que valoro demasiado. En deportistas sí, las chicas las valoro sobre todo también cuando están en etapas de competición. Vemos muchísimo esta parte, pero también es cierto que muchas deportistas, sobre todo de resistencia, tienen anticonceptivos porque normalmente tienen reglas muy abundantes y tienen anemia, entonces les han mandado anticonceptivos para disminuir esto. Entonces, bueno, ya eso no se valora porque las fases son exactamente todas iguales durante todo el mes, pero yo creo que si tenemos objetivos un poquito más exigentes, sí se pudiera valorar la alimentación. No sé qué Claro, opinamos. claro, tal vez ahí habría que primero empezar por el piso, el de la casa, que es como que la persona aprenda a comer. Si la persona ya sabe comer, ya va, entonces ahí ya se va como que hilando más fino, y ya se puede llegar tal vez a hacer una pauta en la cual ella pueda guiarse a la alimentación conforme su ciclo. Y tal vez añadir ciertos alimentos se le puede recomendar. Por eso también es importante tal vez que como profesionales de la salud preguntemos en qué día del periodo está cuando llenan los formularios. Les recomiendo bastante a los que están aquí que hagan formularios en Google, encuestas de Google para los pacientes, ya que nos responden muchas cosas de forma rápida y tenemos una historia clínica y agilitamos muchísimo la consulta online de esa forma. Y ahí podrías preguntarle en qué día del ciclo está, si tienes periodos irregulares. También le puedes preguntar si tienes cólicos, algún síntoma durante la menstruación, cosas así para también empezar a tal vez darle ciertos tips y bueno, si quiere le puedes decir, estás en fase de, haces actividad física, quieres recomposición corporal tal vez y tal vez estás en ovulación, podemos tal vez aumentar un poquito más la proteína y cosas así. Eso ya se ve también más Sí, pero en verdad, sí, eso es súper bueno acotarlo, de que si estás, obviamente que si ya aprendiste a comer y ya hemos llevado pues
un plan de alimentación o varias veces un plan de alimentación, creo que ya entonces podemos proceder a la parte de, pues vamos a meternos en que ya te puedo recomendar ciertas cosas o lo puedo planificar más en base a tu fase. Pero al principio sí, yo tampoco lo utilizaría mucho porque es como complicar demasiado al paciente. Claro, eso es lo que también a veces como que se desesperan, porque a mí me pasa mucho en consulta, no sé si aquí a mis colegas también les pasará lo mismo, o a ustedes los pacientes también les pasa lo mismo, de que como que la primera consulta quieren que les demos millón tips súper específicos y rebuscados y cosas. A ver, le digo, a ver, no, ahorita vamos a ver cómo comes, qué estás Exacto. haciendo, y ahí vamos a mejorarlo poco a poco, ¿no? Sobre todo a mí me vienen vegetarianos, pues entonces, primero consigamos la B12, vamos a ver cuánta cantidad de leguminosas estás comiendo, porque me dicen como leguminosas y comen esta cantidad de leguminosa en el plato. Entonces no es nada. Y bueno, así con cada paciente que cada uno de nosotros veamos conforme a su especialidad sobre todo, ¿no? Total, Y total. acá, ¿qué Mira, nos dicen? hay Ujú. una chica que pone, María Ochoa, que pone del consumo de cúrcuma y jengibre durante la fase folicular, que bueno, sería durante realmente la fase lútea y folicular temprana, para mejorar los cólicos menstruales lo veo súper bien. También eso se recomienda muchísimo, inclusive también me lo han dicho mucho cuando he recomendado el CBD, lo he recomendado por Instagram. Hay muchas mujeres que me han dicho que ellas han mejorado muchísimo los cólicos con cúrcuma y jengibre. Así que puede ser una buena opción. Al final son antiinflamatorios. Claro, incluso una buena pauta y recomendación durante el periodo menstrual y cuando es la etapa del ciclo donde estamos un poco más inflamadas, llevar una alimentación más basada en plantas te puede justamente eso, ayudar a desinflamar muchísimo tu cuerpo, ¿no? Y bueno, yo sí, un día estábamos con justamente aquí Justin y otro amigo, colega, Paul, y me dio, ¿te acuerdas del CBD oil? Que me puso un poquito por aquí, algo así. Y Ya recuerdo, yo estaba como dormida, o sea, yo no No, sé qué me pasó a mí. le fue bastante bien, la verdad. Sí recuerdo, O sí sea recuerdo. que sí, te ayudó. Sí, O sea, ayuda, no sí. estaba con cólico ni nada, simplemente fue como que te voy a poner un poquito, porque él le habla mucho de esto, ¿no? Del CD, Sí, de este todo tema, lo del tema del CBD, del uso de cannabis de Ok, forma medicinal y tal, terapéutico, ajá. ajá, perfecto. él lo desarrolla. Ok, ok, ok. Pero sí, yo estaba como dormida, como así, media dopada. No sé si eso causa, si fue psicológico, que habrá sido, estaba cansada. Bueno, acá, no sé. Acá nos preguntan, ya, una de las últimas preguntitas, porque ya son las 2:10, aunque bueno, conversamos un poquito tarde, pero lo mismo que opina de la metformina, ¿por qué la mayoría de ginecólogos la utiliza? La metformina por la resistencia a la insulina. Mm, Pues no solo lo utilizan obviamente la metformina para resistencia a la insulina en general en todos los pacientes, sino que también en mujeres de síndrome ovario poliquístico, porque la resistencia a la insulina es uno de los efectos o síntomas más recurrentes, como dijo Erika, a nivel de si tienes el síndrome de ovario poliquístico en las mujeres. Entonces, como tratamiento, no, yo no lo veo mal, pero no lo veo como para un tratamiento a largo plazo. Es decir, pues obviamente queremos, sí, estamos tratando a esta mujer al principio con metformina porque, bueno, viene con unos valores y unas analíticas en sangre como locura, pero lo ideal sería, pues obviamente, enseñarle a comer a esta paciente y que a largo plazo no tenga que medicarse con metformina de por vida. Que es claro. lo que esto es súper importante porque hay muchísimas que le mandaron metformina hace 5 años y no han como buscado la manera o el profesional, sobre todo nutricionista, que, bueno, y el médico que ya le diga, tipo, mira, ya no tienes que tomar metformina, o sea, esto no era un medicamento de por vida. Si tú mejoras alimentación, pues no tienes por qué tomar metformina de por vida. Claro, y ese es lo que la sociedad tiene estigmatizado, ¿no? Que nosotros los nutricionistas simplemente vamos a ayudar a bajar de peso. Y una vez más se comprueba de que podemos ayudar en millón cosas, en millón casos. Y justamente eso es importante que también las chicas que están aquí, que tal vez son estudiantes o Claro. son chicas de población en general, sepan que se pueden dar cuenta que estamos para ayudar en muchísimos casos, ¿no?
Claro, pero todo también va a depender del campo de acción del profesional. Pues, por ejemplo, yo en este momento me acabo de dar cuenta que soy un cero a la izquierda con este tema. Entonces, si es que me llega alguien a mí, lo responsable mío será derivar a alguien que conozca y que sepa específicamente este tema, que es muy amplio. Totalmente. Es que Claro. eso también es súper importante a nivel nutricionista, inclusive médico, saber que no sabemos todo y no podemos saber todo. Cada quien se especializa en ciertas áreas que pues o les apasiona o han investigado más, pero que no sabemos de todo. Yo, por ejemplo, de nutrición infantil no sé nada y no me gusta. Entonces, como que, mira, no quiero saber de eso, por favor, aléjalo. No. Qué risa, claro. Eso es lo que mucho acá hacemos hincapié, ¿no? El hecho de que, a ver, enfócate en algo. Justamente he tenido hasta colegas, no sé si estarán por aquí, que hacía muchos cursos de muchas cosas de nutrición y quería ver todo y le iba a ver, estás en el hospital de Udaondo de Argentina, donde está la mata de la enfermedad celíaca y te gusta todo lo digesto absortivo. Hazte Claro. así en ese tema y ha regresado ahorita y es un monstruo en celiaquía ella acá, por ejemplo, en todo lo relacionado al gluten. Y además es una especialidad súper dura, o sea, a mí me parece que es muy difícil, delicada. Pacientes digestivos son delicados. Claro, ella también tiene el esposo que es gastroenterólogo, entonces ahí están, perfecto, es perfecto ese dúo. Ajá. Como yo de estética, nada que ver. Ah, Paul, que está por aquí, dice que es el estigma de que tiene Erika con el CBD. Él es nuestro amigo Paul Flores aquí en el chat, que dice que es el estigma que yo le tengo al CBD. Al CBD. Pues fíjate, yo honestamente tampoco era muy de pensar en ese tipo de suplementos, pero luego estuve investigando y luego pues yo siempre es como, bueno, porque yo tengo varios poliquísticos, entonces al final es como yo siempre intento en mí, si leo, investigo y luego que si ratón de laboratorio. Entonces lo que hice fue lo mismo, empecé con CBD por durante 3 meses y en verdad al menos 5 días antes de que me venga el periodo menstrual, o sea, a mí me disminuye, yo creo que los cólicos ya están ausentes, no aparecen para nada. Entonces, bueno, a mí es que en verdad me funciona bien. Claro, Supongo que pero un tú mundo tienes, de cosas también. O sea, no sé. ovarios poliquísticos o síndrome de ovarios poliquísticos, porque eso es Síndrome de ovario importante. poliquístico. Sí, síndrome de ovario Que poliquístico. tal vez sepan que no es lo mismo ovarios poliquísticos que síndrome de ovarios poliquísticos. No es lo mismo. Es un síndrome, tiene algunos componentes ahí, no solamente quistes en los ovarios. Exactamente. Bueno, entonces yo creo que... Acá preguntan si el inositol sirve para premenopausia y menopausia. Para premenopausia sí, para menopausia yo no lo recomendaría. No, hasta ahora no lo he utilizado, no lo recomendaría porque en verdad en eso evidencia hay pues muy escasa. Entonces, no sería como mi primer tratamiento. No lo veo. Por ahora no. Bueno. Bueno, en este caso, esto ya es una pregunta mía, desde el desconocimiento, por cierto. El inositol que hace un momento estaban comentando no reemplaza el mecanismo de acción que se le atribuye a la metformina en el tratamiento de síndrome ovario poliquístico, o son totalmente antagónicos estos compuestos. No, son completamente antagónicos. Sí, tipo, el mecanismo de acción no es para nada similar. Simplemente lo que se ha visto, inclusive lo que yo he leído, es que no se explica bien por qué algunas, por ejemplo, las cosas de resistencia a la insulina, algunos beneficios que se le adjudica al inositol, por ejemplo, la resistencia a la insulina, no se sabe exactamente por qué mecanismo es, pero se ha visto en las mujeres pues, que tienen SOP que se ha disminuido, que se ha mejorado la resistencia a la insulina, perdón. Pero no actúan igual, ¿vale? Ay, listo. Lo estaba viendo cuando empezaron a hablar. En un dato, ahí en la plataforma Cochrane hay unos 3 estudios interesantes sobre el inositol. Así que las chicas que están conectadas, si les interesa más, pues lo pueden leer ahí. Totalmente. De hecho, también inclusive si les interesa, hay un artículo que yo tengo en mi blog
y pongo un enlace a un Google Drive. El artículo de mi blog es sobre el inositol. Creo que el título es de anticonceptivas y hablo ahí del inositol. Creo que en el segundo artículo, ahí es donde pongo un enlace de Google Drive y tienes todos los, al menos los que yo he conseguido, los más importantes a nivel de revisión. Y sí, sobre todo revisiones que son las que he conseguido, pues las subí ahí en Google Drive por si las quieren ver. Son varias las que tengo. Aquí ponen, es necesario tomar proteína en polvo, incide en la pérdida de peso. No entiendo. ¿Es necesario tomar proteína en polvo? ¿Incide en la pérdida de peso? No. ¿No? No está clara la pregunta. Y si la pregunta va orientada hacia la disminución de peso, tampoco es el hilo de la temática ahora. En todo caso, ¿no? Sí. Exacto. Ay, el gatito. Ya se fue. Ay, es la gatita de mi mami. Y bueno, entonces yo creo, chicos, que Culminamos. hemos terminado el día de hoy. Millón gracias por compartirnos todos tus conocimientos. No, y gracias a ustedes por invitarme. Eres tan linda y bueno, esperamos que pronto te podamos tener acá o bueno, si alguno de nosotros viaja para allá, podernos tal vez conocer ya Ay, en ojalá. vivo y en directo y pronto, Cristina, ¿no? ¿eh? ¿Mm? Bueno, Mira cuando a Cristina. ¿Qué? ¿Qué? A Cristina, mira. Ah, es que yo tengo la pantalla puesta solamente acá, está como la sirenita Cristina acostada. No, sí, oye, muchísimas gracias, en serio, la verdad. Me he instruido yo ahora. Así que Ay, no, Vale. a ustedes por está invitarme. súper bien, ¿eh? A mí me encanta hablar de este tema. Soy fan de este tema. Pero bueno, nada, muchísimas gracias a todos por tener una hora aquí escuchándonos o más. Y pues nada, chicos, muchísimas gracias por invitarme. Espero se cuiden mucho y bueno, ojalá nos podamos ver pronto en persona. Sí, bueno chicos, muchas gracias por acompañarnos. De nuevo, gracias Steffi, un abrazo grande a la distancia a todos y a ti también Steffi, a mis colegas y a todos los que se han unido el día de hoy. Y bueno, gracias por estar aquí. Esperamos tener más invitados y que nos instruyan con sus conocimientos, al igual que aquí Steffi, que es una crack en este tema y en muchos otros. Verónica que pone, no hablo porque mi perro está ladrando. Es un lindo, Menos mal el mío estaba dormido porque si no estuviera. ¡Ay, Duque! Es algo que siempre he querido saber, si es que Duque o sea, ¿lo adquiriste allá en España o desde Madrid, desde Venezuela, Es perdón? venezolano, es un perro venezolano. Lo llevaste para allá. Es un perro venezolano, viajé con él yo a Miami, que en su momento ahí estaba mi exnovio y mi exnovio me lo mandó solo de Miami a Madrid. Y fue una locura, más nunca, yo de hecho a Duque no lo he metido más nunca en un avión ni en un kennel porque le tiene pánico. O sea, tiene un trauma horrible. Y bueno, al final es que me lo dejaron en aduana un día porque American Airlines perdió los papeles de Duque y en España no me lo dejaron, a pesar de que yo tenía todas las copias. Lloré horrible, creo que jamás he llorado tanto en mi vida, porque era un cachorro, tenía 7 meses y él estaba durante 18 horas solo. O sea, yo estaba que sí en crisis. Me lo dejaron ver, estaba todo lleno de orina y pupú. Fue horrible, fue horrible, fue horrible. Y bueno, me lo dejaron al día siguiente porque American Airlines logró llevar los papeles. Bueno, obviamente eso fue una demanda bastante bonita. Otra perla de América, como siempre. Exactamente. Pero bueno, al final aquí tenemos a Duquito. Ahí está, dormido. Duki, ¿qué pasó? Rey. ¿Está? No, lo siento, está muerto. Está Y bueno, qué bello. Qué bello. Pues nada, es venezolano en España. Venezolano en España. Bueno, entonces, adiós chicos. Muchas gracias, Steffi. Un besito. Bye bye, nos estamos hablando. Chaito. Chao.